fue muy desesperante porque justamente no sabía lo que me pasaba. Es bien feo, ¿no, Feli? A veces como pensar que eres el único que pasa por esto. Pero aparecía todos los días durante 4 años en mi cabeza la siguiente pregunta. ¿Y si me da un ataque de ansiedad? ¿No? Te llega un pensamiento y te alerta tanto, Sí. ¿no? Mm. Que justo el cerebro no puede no ponerle atención. Pero necesitamos exponernos a esas ideas para saber que no son peligrosas. O sea, la verdad me ha cambiado la vida. Ha cambiado la vida para bien porque yo hace 4 meses estaba en crisis 24/7. Mm. Y la verdad es que es bien bonito valorar la tranquilidad. Ujú. Eh, Entonces, le dejamos ese mensaje a la gente que nos está escuchando. No importa lo mucho que te esté afectando en este momento, puedes mejorar. Buenas, saludamos a todos. Estoy aquí con Sebastián Hola, ¿cómo están? y primero los saludamos, les damos un cálido saludo y abrazo. Esta entrevista podría ser para ti si es que estás sufriendo del trastorno obsesivo compulsivo, si es que estás afectado, si es que tienes algún ser querido y te gustaría aprender un poquito más a partir de la experiencia. Em, Así que ojalá que les sirva lo más que se pueda. Esa es la idea de esta entrevista. Estoy entonces aquí con Seba de México. Seba hoy nos va a contar un poquitito de su experiencia. Seba ha sido paciente mío por algunos meses. Es una maravillosa persona, yo me siento muy agradecido de Gracias, conocerlo. Feli. Y, y nos quería hablar un poquitito de su experiencia y quería dejar un lindo mensaje. Yo lo agradezco muchísimo eso. Me siento muy No, al afortunado. contrario, gracias a ti por el espacio, Feli. De verdad. En- Entonces, Seba, nada, cuéntanos un poquitito, un poco de ti, algo que nos quieras contar primero. Pues hola a todos. Yo me llamo Sebastián. em, y hoy, así como Feli lo comenta, creo que el tema principal es poder dejar un mensaje a las personas que están pasando momentos de crisis, ¿no? Relacionados con la ansiedad, relacionado con las obsesiones y con la ansiedad que pueden causar las obsesiones, ¿no? Y, y nada, creo que tenemos la intención de que en un primer momento eh, se puedan sentir comprendidos de que no son los únicos, porque a veces Totalmente, es bien feo, ¿no, Feli? A veces como pensar que eres el único que pasa por esto. totalmente, totalmente. Y, y esto de pensamientos intrusivos es algo muy privado y que a veces la persona no le cuenta absolutamente a nadie. Y como quizás no le cuenta a nadie, piensa que son los únicos viviendo. Sí, pasa mucho. Sí, 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 pues, la verdad está feo. O Ujú. sea, para qué mentirle a la gente, ¿no? O sea, la verdad es que está feo. Bueno, yo comencé con mis primeros ataques de ansiedad a los 19 años. Hoy tengo 29 años. Recuerdo que híjole, fue muy desesperante porque justamente no sabía lo que me pasaba. No sabía que realmente era ansiedad. Este, y tampoco tenía un motivo claro, ¿no? De por qué se estaban desatando estos estados de angustia tan fuertes. Pasaron, yo creo que de los 19 unos meses en lo que realmente me pude calmar y digamos que todo se olvidó, ¿no? O sea, toda la experiencia de la ansiedad se olvidó hasta los 24 años. Digo, sí, de los 19 a los 24 años sí tenía ciertos momentitos de ansiedad que la verdad me eran como súper incómodos, pero nada grave. Al contrario, creo que lo podía sobrellevar súper bien. Después, a los 24 años, tuve una crisis muy, pero muy, muy, muy fuerte, de ansiedad donde me despersonalicé. Y yo no recordaba, justo no recordaba que era la ansiedad, como que para mí ya había quedado olvidado, ¿no? Tuve esta crisis
porque ya venía varios meses acumulando como mucho estrés, mucha ansiedad, y un día Ok. quebré, me despersonalicé, y yo creo que estuve despersonalizado como 2 meses, todos los días. A lo mejor para la gente que no conozca qué es la despersonalización, ¿no? Y se pueda orientar un poquito, es un síntoma, la ansiedad, cualquier cosa me corre es feliz. Sí, dale. Sabes muchísimo, así que. Pues, no tanto, pero no, un poquito. Este, donde por lo menos yo lo viví como que te sientes fuera de ti mismo. Son unos mareos tremendos donde te sientes fuera de ti mismo y percibes el entorno de una manera súper distinta a la que uno está acostumbrado, ¿no? A lo normal. Estos estados son causados pues, por el nivel de ansiedad y de angustia que uno está viviendo. Entonces, pues yo estuve despersonalizado como 2 meses. Sin embargo, tampoco les daba, o sea, sí les daba importancia porque estaban presentes diario, ¿no? Pero no tanta, como que yo decía, bueno, pues de esta salgo y ya. Sin embargo, luego llegó la pandemia, cosa que pues no sé, estuvo, Duro. sí, 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 sí. Y como mucha gente, pues mi familia y yo nos encerramos, ¿no? Por cuidados. Y creo que llegó y sin darle tantas vueltas, ¿no? Pero creo que eso fue algo que me afectó muchísimo, porque en cuestión de justamente de mantener los síntomas de ansiedad, porque empecé a dejar de salir, empecé a dejar de ir a la escuela, mi trabajo empezó a ser en línea, yo dejé de ver a mis amigos un buen rato porque ellos viven en la Ciudad de México. Yo me mudé a Puebla cuando tuve esta crisis de ansiedad muy fuerte. Y en ese momento, perdona que te interrumpa, Ujú. ¿tenías pensamientos obsesivos también? ¿O era más que nada ansiedad? Eh, no, es más que nada ansiedad. Ok, ok, Esos dos meses de despersonalización eran sobre todo ansiedad. ok. Sin embargo, hoy en día me doy cuenta que desde chiquitín ya tenía pensamientos intrusivos y obsesiones. Si quieres más adelante, contamos Sí, un poquito. ok. Pero no, eso era principalmente ansiedad. Em, Cabe recalcar que cuando a mí me da este ataque de ansiedad, a partir del que cuento, que me despersonalicé como 2 meses, a partir del día siguiente, a lo mejor ahí se empezó a crear una obsesión, quién sabe. Pero aparecía todos los días durante 4 años en mi cabeza la siguiente pregunta. ¿Y si me da un ataque de ansiedad? Entonces, el hecho de que apareciera esa pregunta a mí ya me causaba ansiedad, porque lo que más quería evitar era volver a sentirme como aquella vez. Ujú, ujú. Y así fue durante 4 años. Los primeros 2 meses no le hice mucho caso, ¿no? A estas sensaciones y a esta pregunta. Pero cuando llegó la pandemia todo se empezó a grabar. Entiendo. Empecé a hacer de mi casa mi lugar seguro porque eso fue, ¿no? Aquí recibí todo el apoyo de mi familia, entonces sí se convirtió en un lugar seguro. Ujú. Pero poco a poco, al principio me puse muy feliz de la pandemia porque dije, ay, no tengo que salir, entonces así evito la ansiedad. Ujú. Pero después no, justamente se empezó a crear un poco un infierno porque la ansiedad crecía y crecía y crecía y se metía en todas las áreas de mi vida. Como en todo lo que me importaba a mí, Ujú. era donde más se aparecía esta pregunta y si me da un ataque de ansiedad. Entiendo, entiendo. Y oye, Seba, y hoy en día, ¿cómo ves eso de evitar, que es lo más natural del mundo? O sea, un ser humano que comienza a tener crisis de ansiedad quiere evitarlas, se sienten desagradables, ¿cierto? Hay síntomas que no me gustan, hay lugares que me detonan estas crisis, y como un ser humano común, te dan ganas de evitar, quizás quedarte en tu casa o evitar la ansiedad. Y esa evitación, ¿cómo contribuye con la ansiedad? Con el tema de la ansiedad,
contribuye muchísimo el evitar lugares y evitar sensaciones, ¿no? Eh, Porque al final la mantiene. O sea, tristemente la Exacto, mantiene, ¿no? exacto. Em, sí. Tristemente mantiene la ansiedad. Y nos empezamos a hacer enemigos de las sensaciones. Exacto, exacto. Ujú. Sí, en cortito explicar eso que es súper importante y tienes toda la razón. Es que si yo tengo el pensamiento catastrófico, por ejemplo, que viene cuando tenemos crisis de ansiedad, de que voy a salir y me va a dar una crisis, por ejemplo, y va a ser muy terrible, y yo me quedo en casa, en el corto plazo me siento mejor, pero en el Ujú. largo plazo mi cerebro confirma de que la ansiedad sí es peligrosa y que sí me pudo haber pasado algo terrible, y además de que me hago el hábito de que apenas tengo estos pensamientos, evito. Entonces lo que suele pasar muchas veces es que en el momento ayuda, pero en el largo plazo termina por como tú dices, mantenerla, ¿verdad? Tienes, Sí, tienes toda la razón. sí, creo que sí, o sea, termina mm, manteniéndola, ¿no? Para toda la gente que esté pasando por momentos de ansiedad, yo sé que para nada se siente agradable, ¿no? Así como Totalmente. Totalmente. ustedes y como yo, y hay muchas otras personas, ¿no? Que están sufriendo de esto. Sí, yo viví mis crisis también. Sí, sí. Sí, ¿no? Y son feas, o sea, de verdad que son feas. Entonces sí creo que es un mantenedor evitar las sensaciones, primero porque no las podemos evitar, creo yo. Ujú. To- O sea, to- Toda la vida vamos a tener sensaciones de ansiedad, ¿cierto? Eh, totalmente. Solo que hay algunas personas que desarrollan crisis potentes. Y sabes que yo me acordaba el otro día que de pequeño yo no entendía que era ansiedad, pero de pequeño, muy pequeño, tenía que ir al colegio y me empezaban unos dolores de estómago fuertes. Me empezaba a imaginar que me iban a molestar o que algo iba a salir mal con mis Mm. compañeros y no quería ir al colegio. Y solo le decía a mis papás, no quiero, no quiero, no quiero. Y ellos no entendían. Yo tampoco, no teníamos la herramienta en ese momento. Pero Sí, hoy lo miro para atrás y eran crisis de ansiedad que me daban y que yo no tenía ni idea, que solo se sentía muy desagradable y solo querías evitar ir al lugar, en el fondo. Se siente desagradable. Es humano el querer evitar. claro, y híjole, o sea, ahora esto me deja un poquito pensando que creo que entre menos importancia le dábamos, mejor iban las cosas, ¿no? Ujú. O sea, porque por lo menos yo en mis primeras crisis de ansiedad, o sea, yo seguí mi vida con normalidad, Ok. a pesar de Era como que te exponías sin saberlo. O sea, seguías. Claro, claro, claro. exactamente. Entonces, al final, como que lo normalizaba un poquitín. Y creo que eso en su momento a mí me ayudó muchísimo. Ujú. No era como, pues sí, esa ansiedad, ya, no hay muchas más vueltas que darle, pero entiendo que también hay mucha gente, incluyo porque en esta segunda crisis muy fuerte que tuve a los 24 años, pues lo que más quería era evitar, ¿no? Sí. Mm. Sí, sí. Y, pues nada, llegó la pandemia y se acrecentó. O sea, ¿por qué? Porque me mantuve rumiando al respecto y evitando cualquier sensación que en mi cabeza me pudiese detonar justamente la ansiedad. Entonces, sin yo saberlo, pues me la pasaba ansioso 24/7. O sea, Claro, claro. Y, 24/7. y sabemos que la pandemia empeoró muchos trastornos de ansiedad y muchos trastornos de salud mental de manera importante. ¿Y, y cómo fue entonces que llega esto de los pensamientos obsesivos o esto del TOC? Bueno, hoy en día, o sea, me doy cuenta que es algo que me pasa chiquito, desde chiquito. Y que curiosamente justo no le daba tanta importancia, más bien me llegaba el pensamiento intrusivo, me llegaba un pensamiento intrusivo que a lo mejor para aquellas personas que no lo sepan, son pensamientos básicamente que nos son desagradables y nos ponen súper ansiosos, ¿no? Nos ponen súper alerta. Claro, que no son, o sea, que sí son desagradables, ¿verdad? Ah, que sí son desagradables, claro, que sí son desagradables. Y yo me acuerdo que el primer pensamiento intrusivo que tuve
Creo que fue a los 10 años porque pensé que vivíamos en una simulación. Ok, ok, entiendo. Sí, 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 sí. Escuchaba esa obsesión. Sí. Y, Sí, súper raro. Yo creo que lo escuché por ahí, ¿no? ujú, Como de la posibilidad de que no éramos reales o algo así. Y me asusté mucho y salí corriendo a preguntarle a mi mamá, ¿no? ujú. Y me acuerdo que me calmó y pasó. O sea, nada más fue ese día. Ok, Luego, este, híjole, me acuerdo, digo, ahora me río porque este me dio mucha risa, pero tenía como 16 años feliz y me picó un ok. mosquito. ¿Ya? Y yo pensé, ay, no sé por qué, pero yo pensé que los mosquitos podían contagiarme de una enfermedad, este, algún tipo de enfermedad. Ok. Y yo estaba de viaje, de hecho estaba aquí en Puebla de viaje con mis amigos, porque un amigo vivía aquí, y todo el viaje no pude dejar de pensar eso. Durante meses pensar que tenía una enfermedad, Ajá. porque el mosquito me picó. Ok, ok, ok. Entonces, el, los pensamientos son como que se pega un pensamiento y viene una y otra vez, ¿verdad? Una y otra vez. Sí, 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 o sea, justamente, ¿no? Te llega un pensamiento y te alerta tanto, Sí. ¿no? Mm. Que justo el cerebro no puede no ponerle atención Ajá, ajá, sí. y se queda dando vueltas. Y eso provoca mucha ansiedad también. Entonces, algunas cosas sobre el TOC. Comenzamos a hablar de pensamientos obsesivos y de TOC, ¿cierto? Sí, 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 sí. Llega en la historia de alguien, de una persona con TOC, llega un pensamiento raro o un pensamiento que le causa malestar o un pensamiento que no le gusta, ¿cierto? Que de verdad te llega un pensamiento y te causa ansiedad. Puede ser sobre distintos temas. Contaminarte, algo con la realidad, le pasa algo a mi familia o a un ser querido, qué pasa si le hago daño a alguien, qué pasa si algo con mi sexualidad, eh, qué más tenemos. Bueno, y puede ser de muchos tipos en realidad. Pero es un Claro. pensamiento que te llega y de verdad te causa mucho malestar. No lo quieres tener, no es parte de tus valores, no es parte de lo que quieres hacer. Es un pensamiento que te causa mucho malestar y empiezas como a pelear con él, ¿no? A intentar alejarlo, a hacer Sí, cosas para que desaparezca. sí, me parece que lo que se trata de hacer justo es, o por lo menos en mi caso era como estar seguro de que eso no era cierto Ok, ok. y eliminar las sensaciones de disgusto, de ansiedad, de miedo que provocaban la posibilidad de que eso fuera cierto. Ok. Y eso está importante porque eso sería una compulsión mental, ¿o no? Bueno, estamos hablando de compulsiones. Cuéntanos un poquitito de eso, de las compulsiones y esto de las compulsiones mentales. ¿Qué sería? Ok, hoy en día me doy cuenta, ¿no? Que las compulsiones son toda acción en que trate de resolver la duda obsesiva, Ujú. em, con el fin de calmar lo que la duda provoca de angustia y de ansiedad, ¿no? Creo que hay, sí, cualquier acción, y incluso justamente creo que hasta el pensamiento es una acción, Ujú. ¿no? O Ok, sea, podemos verlo así. Ujú. y o las acciones mentales más bien que hacemos, pues justo terminan siendo acciones para eliminar las sensaciones pues, de duda respecto a nuestras obsesiones. Entonces, yo en mi caso, creo que lo que más he padecido es de rumiar. Ok, y, O sea, sí. ok. ¿Y qué sería rumiar para alguien que quizás no entiende esa palabra? Claro, básicamente, y lo diría así en un lenguaje como súper coloquial, ¿no? En una explicación súper coloquial, darle vueltas Súper. excesivamente Ajá, a aquello que te preocupa. O ajá. sea, y Súper. eso Mm. es chistoso porque pues, no genera alivio. O sea, realmente no genera alivio. En las compulsiones se dice que es todo aquello que genera alivio. O sea,
no genera alivio, más bien, bueno, a mí no me genera alivio. Entonces creo que esto también es súper importante porque las compulsiones luego se toman muchas veces, ¿no, Feli? Como aquello que da alivio instantáneo, no necesariamente, la gente No sufre mucho necesariamente. compulsionando. Sí, sí, no necesariamente. Totalmente de acuerdo. Y entonces, estamos hablando, por ejemplo, ahora de una compulsión mental, porque entonces llega un pensamiento y yo hago cosas para asegurarme de que eso no es cierto, para sacar el pensamiento, para sacar la ansiedad. Y una de esas cosas, una compulsión mental, puede ser responderlo, ¿cierto? Y hay Responderlo, hartas claro. personas que, por ejemplo, no sé, en la obsesión que tú dijiste antes, ¿qué pasa si esta no es la realidad? Ese pensamiento te causa angustia y tú puedes comenzar a responderlo. No, eso no es así, y te das una razón, o lo ves de manera objetiva, o buscas en internet. Pero eso crónico, o sea, se hace todos los días y cada vez que te viene te lo respondes. O la gente que le viene un pensamiento, pero ¿qué pasa si le podría hacer daño a mi perro, por ejemplo, o a algún ser querido? Una imagen horrible le viene. Y se Ujú. responde, no, yo nunca sería capaz de hacer algo así, y además acuérdate que tú eres una buena persona, o sea, te respondes como para asegurarte de que eso no es verdad, de que es algo que jamás pasaría, para darte tranquilidad. Sí, Pero, pero según lo que tú decías entonces, esa respuesta podría ayudar, también podría ser que no en el momento, ajá. pero ¿qué pasa con el tiempo? ¿Qué pasa en el largo plazo con esto de las compulsiones y de responderse? Ok, yo ahora que justo digo, ya había tenido varios momentos de obsesiones, pero ahora que a 2 años para acá tengo eh, el TOC como súper desatado y sé lo que son las crisis de TOC. Híjole, o sea, en estos 2 años me doy cuenta que entre más querramos deshacernos del pensamiento eh, y de la angustia que eso provoca, o porque aparte chistoso es pensamiento más una sensación, que a mi Ok. parecer eso refuerza la experiencia negativa, ¿no? Totalmente. Sí, qué importante lo que estás diciendo, porque el TOC viene con un pensamiento obsesivo, pero no es solo eso, también se me acelera el corazón, también estoy incómodo, puedo tener una sensación de ansiedad, culpa, asco, a veces la gente tiene rabia también, o sea, es Sí, malestar. Y, y el malestar se siente desagradable, ¿cierto? Como a la persona que nos esté escuchando y que quizás hace muchas compulsiones, primero te entendemos porque se siente desagradable y como ser humano quizás uno no tiene la herramienta y lo primero que hace es querer deshacerse de este pensamiento, querer deshacerse de esto a través de compulsiones, ¿cierto? totalmente, totalmente. Y esto realmente, o sea, lo que va a hacer al final es prolongar, ¿no? El malestar que están causando las obsesiones. Ajá. Entonces, digo, también entiendo que hasta cierto punto sea necesario hacer las compulsiones, Ujú. ¿no? Porque eh, al final lo que están haciendo es tratar de solucionar aquel malestar. Ajá. Entonces, creo que puede ser necesario a veces, ¿no? O pareciera que puede ser necesario, pero a la larga definitivamente mantiene el problema. O sea, Totalmente. lo mantiene. Lo mantiene, sí, sí. Y, Y y esto lo quería decir porque siento que a veces hay muchos psicoterapeutas que son súper radicales. Cero compulsiones. No puedes hacer ni una compulsión, ¿no? La compulsión es igual al malestar, claro, ¿no? En términos generales sí, pero ¿cómo se llama? También creo que eso es hasta cierto punto algo irreal, ¿no? No es que no vayamos a tener una pequeña compulsión en nuestra vida o que ajá. tener compulsiones sea igual a sufrimiento eterno, Ujú. ¿no? Entonces, creo que también sería importante para las personas, o por lo menos yo lo veo así, en el que no se exijan, ¿no? Ujú. De más en no tener compulsiones, o sea, que no se haga Ujú. compulsivo el hecho de no tener compulsiones, básicamente. Ah, ok, ok, súper importante. Y sabes que yo he escuchado personas que llegan a terapia, que están en terapia conmigo y me dicen, mira, yo vi en un video que no había que hacer compulsiones, intenté 2 días no hacer ninguna compulsión y tuve una crisis como más grande porque me di cuenta de que después volvieron y volvieron muy fuertes, como que quizás llevas años, le hablo a la persona que nos puede estar escuchando, llevas años
haciendo compulsiones y es como decía Seba, lo que encontró tu cerebro para intentar solucionar esto. Entonces está como bien pegado ahí, está como bien como automatizado. Entonces a veces también, tal como dice Seba, las compulsiones necesitamos comenzar a reducirlas, eliminarlas, posponerlas porque mantienen el problema, mantienen el toque. Pero también es irreal simplemente de un día para otro no hacer compulsiones, no es realista, ¿cierto? No. Entonces, y si no es realista, ¿qué le aconsejarías a la gente que pudiera hacer con las compulsiones? O si quieres nos puedes contar un poquitito de ti, ¿qué te fue ayudando con esto de las compulsiones? Ok. Mm, me fue ayudando con las conclusiones. O sea, primero, o sea, creo que es súper, 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 súper importante la ayuda de un especialista en esto. Lo digo porque a veces hay compulsiones, de las que uno no se da cuenta, porque justamente son como sistemas de protección que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, que pues como que están bien instalados en nosotros, son parte de nosotros, ¿no? Cosa que, bueno, ha generado cierto malestar a lo largo de nuestra vida. Pues yo creo que o sea, lo primero es que yo, por mi cuenta, me costó muchísimo trabajo darme cuenta de las compulsiones que realizaba, porque básicamente todas mis compulsiones son mentales. O Ujú, sea, no tengo como compulsiones físicas, aparentes, ¿no? ujú, ¿Y cómo me sirvió dejar de compulsionar? Bueno, para la gente que nos está escuchando, yo quiero decirles que llevo 4 meses en terapia con Feli. Em, y de 4 meses para acá, el hecho de ir reduciendo las compulsiones, sin exigirme de más, ¿no? O sea, la verdad me ha cambiado la vida. Ha cambiado la vida para bien porque yo hace 4 meses, estaba en crisis 24/7 y hoy estoy en un lugar muchísimo mejor, un lugar de muchísimo más tranquilidad. No es que todavía no tenga mis miedos, que tenga ujú, mis exacto. dudas, o sensaciones o moods. A mí me pasa mucho que entro como en moods que me pongo un poquito incómodo, Ujú, pero ya no es lo mismo que hace 4 meses. Y todo esto, creo que en gran parte, Celni, ha sido por la reducción de las compulsiones. Entonces, a toda la gente que nos está escuchando, o sea, sí hacerles saber que de verdad el ir reduciendo las compulsiones, te lleva a un lugar mejor. ujú. Definitivamente te lleva a un lugar Súper. Entonces, a ver, hartas cosas que rescatar de lo que dice. mejor. Primero, ya, reducir las compulsiones ayuda. Eso sí, eso involucra conectar con malestar, me imagino, ¿no? Porque como es la solución del cerebro, o sea, yo hago compulsiones físicas o mentales para dejar de tener estos pensamientos, estas sensaciones, pero, pero si comienzo a reducir las compulsiones, eso parece que tiene que ver con conectarte con mayor malestar, ¿o no? Totalmente, o sea, totalmente, porque también, o sea, reducir las compulsiones o no hacerlas, pues también genera malestar, Ujú. ¿no? O sea, genera muchísimo malestar al principio, porque, o por lo menos así lo experimento yo y creo que mucha gente lo experimenta así, la compulsión es como algo que nos da seguridad, Ajá, qué importante, claro. ¿no? Como que nos da certeza de que Exactamente. ello no va a pasar o es un proceso mental que nos convence Ujú, de que, pues sí, de que no va a pasar, ¿no? Aquello que tememos, etcétera. Entonces, pues, pues es difícil bajarle a las compulsiones porque en principio genera, creo que más ansiedad, ujú, ¿no? ujú. Sí, Y creo que es algo que todos queremos, no experimentar, ¿no? ajá. La Entonces, ansiedad. es el TOC y la ansiedad elevada son como tramposos. Yo pienso que son unos tramposos porque juegan con algo humano, que es no querer tener ansiedad. Pero como hablábamos, todo lo que tiene que ver con no querer tener ansiedad hace compulsiones.
Y Sí, con esto pasa lo contrario, porque en la exposición, ya vamos a hablar un poquitito de la exposición y prevención de respuesta, que es esta terapia donde tú dejas de hacer compulsiones y te expones, es lo contrario, como que tú buscas sentirte ansioso, disminuir las compulsiones, exponerte al pensamiento, y eso en el largo plazo, al revés, o sea, te genera mayor bienestar, ¿verdad? sí, Y también está importante lo que tú decías, porque a veces también hay que ver la expectativa de la gente, porque la terapia cognitivo-conductual o de exposición y prevención de respuesta no hace que ella nunca más sientas ansiedad, ni tampoco hace que el pensamiento desaparezca, ¿verdad? Porque de hecho, si queremos que el pensamiento desaparezca o que la ansiedad desaparezca, probablemente nos metamos en el terreno de las compulsiones, ¿cierto? totalmente. Entonces, ok, ¿y qué más nos podrías decir de este camino, de cuando estuviste con lo del TOC? Eh, ¿Qué más nos puedes comentar sobre eso? Pues empezó hace 2 años, o sea, de una manera fuerte, donde empezó a tener pensamientos intrusivos que se convirtieron en obsesiones de que le podía hacer daño a la gente que yo quería. Eh, yo no entendía por qué este, me llegaban esos pensamientos y pues sí me generaban muchísima ansiedad, ¿no? Ujú, Estuve así, yo creo que 1 año y medio sin saber lo que realmente pasaba, que eran obsesiones, ¿no? ujú. Hasta que encontré un libro que me sirvió mucho como un alivio muy grande, decir, estos se llaman obsesiones y estos se llaman compulsiones. Hoy sentí un primer alivio de decir, ay, no, no estoy mal, no, Ok, no soy el único y hay una solución para esto, ¿no? ujú, Y creo que es lo más importante, ok. que hay una solución. ¿Puedo rescatar dos cosas que me Sí, encantaron de lo que dijiste? sí, sí, sí. Primero, en el TOC los pensamientos son egodistónicos, ¿verdad, Seba? Significa que no están alineados con mis valores. De repente me pasa un pensamiento y no es algo que yo haría, no me hace sentido, no me gusta, me causa ansiedad. Por eso lucho con ese pensamiento. Sí. Y segundo, lo primero que le recomendamos a la gente entonces es que ojalá aprenda. Sabes que en un entrenamiento que hice en la Fundación Internacional de TOC, había un Ajá. dato que lo encontré brutal, que decía que las personas con TOC se demoran entre 9 y 17 años en saber que tienen TOC, en recibir el diagnóstico adecuado y el tratamiento adecuado. O sea, la gente con TOC pasa muchísimo tiempo sin saber que lo que tiene es TOC y sin llegar a una terapia que les sirva. Encontré brutal ese dato. Y me parece que el estudio es con población estadounidense. Yo creo que en población latina, me imagino que no sé si, no creo que sea mejor, la verdad, que eso. No, Yo no, tampoco, justo, no no creo que creo que sea sea mejor mejor. el dato. Entonces, eh, aprender de eso. ¿Y cuál es el libro que le recomienda a la gente al que tú llegas? Este libro que yo leí se llama Desbloquear tu cerebro o Desbloquear Ajá, tu cerebro de ese, Jeffrey Schwartz. ese lo tengo por acá, si no me equivoco. Y, y cuéntame, acá está. Este Ah, libro, Seba me lo recomendó en terapia. Seba me habló en terapia y yo dije, voy a comprármelo ahí para comprender más de lo que me dice Seba. Está muy lindo. Entonces, libros. A la gente averiguar, ¿verdad? Sobre lo que le pasa. Sí, creo que, o sea, creo que es un primer paso, ¿no? Como decir, bueno, esto es lo que me pasa, o por lo menos así lo viví yo, ¿no? Esto es lo que me pasa, es lo que le pasa a muchas personas. Y, y que tiene solución. O sea, que al final tiene solución. Entonces, yo cuando empiezo a leer ese libro, pues sentí un alivio tremendo, un alivio tremendo. Me fijé mucho en vencer esas obsesiones que decía, ya no quiero tenerlas. Entonces lo que hacía era, pues, exponerme como me lo recomendaba el libro. Ujú, Pero después de que esas obsesiones, digamos, me dejaron de causar tanto malestar y de que le podía hacer daño a gente que quería, tuve una crisis muy fuerte. ujú, Y a partir de escuchar una frase, se me generó una nueva obsesión y ujú. caí en una crisis muy fuerte, eh, la cual yo ya no supe manejar por mi cuenta. O sea, yo dije, ok, esta sí,
pero es porque es la pasada, ¿no? La hacerle daño a alguien más que yo quisiese. Pero esta nueva, no sé cómo manejarla y creo que ya es momento de pedir ayuda y es así que llegué contigo. Ok, ok. Y, oye, entonces, sobre las terapias, ¿qué piensas sobre el hecho de tomar terapia? ¿Qué terapia le recomendamos a la gente que busque? ¿O cuál podría ayudarle para esto específico del TOC? Yo creo eh, que la que puede ayudar muchísimo justamente es una base cognitivo-conductual, pero súper importante que para la gente, para que lo anote, para quien quiere ir a tratamiento, que el terapeuta primero sea especialista en problemas de obsesión, y bueno, de todo, y quizá, ¿no? O de ansiedad, que pareciera que están súper fusionados Ujú, estos dos trastornos, ¿no? O como le gusten decir. Y que se fijen en que hagan EPR. ujú. O sea, es, es que para mí hoy es inconcebible lidiar con las obsesiones si no aprendemos este, a hacer EPR con un especialista, ¿no? O simplemente aprender a hacer EPR. Entonces, ampliamente recomendaría ese tipo de terapéutica. Sí, sabes que me acordaba, hace unos meses di de alta a un paciente que él me decía, es que siento que la terapia de exposición es totalmente contraintuitiva, me decía. Es demasiado contraintuitiva. O sea, tú lo que tienes que hacer en la terapia es como exponerte, sentir malestar, porque con el tiempo eso te va a ayudar a estar mejor. Cuando como seres humanos lo único que queremos es sacarnos este pensamiento, dejar que esté, no sentir ansiedad, ¿cierto? Es totalmente contraintuitiva. Y es importante que sea de exposición y prevención de respuesta porque es la terapia que ha demostrado ser más útil, ¿verdad? Sí. Yo he contado por ahí también que, bueno, yo también sufrí de mis temas de TOC, tuve ahí mis crisis, em, pero yo no entendía muy bien que se trataba de eso. En realidad también pasé por este tiempo en que yo no entendía, pensaba que era ansiedad y otras cosas. Mm. Estuve en dos terapias que no me fueron muy útiles. De hecho, no sé si me empeoraron en el TOC, pero definitivamente no me ayudaron en nada. Y no tiene que ver con que otras corrientes sean malas, ni con que otras corrientes no ayuden. Es solo que para el TOC Sí, necesitas, específicamente estamos hablando de alguien que tiene TOC, necesitas que la terapia sea de exposición y prevención de respuesta. totalmente. Específicamente para el TOC, porque hay otras líneas teóricas de psicología que son muy buenas para esta otra cosa, para distintas cosas, ¿verdad? Sí, Pero para el TOC, bueno, yo al final llegué a una terapia de exposición y prevención de respuesta en su momento. ajá. Me ayudó mucho, me ayudó mucho. De hecho, eso es lo que me motivó a acompañar a personas desde esta terapia. Eh, a mí me generó un gran cambio. Em, y fue muy importante para mí que un terapeuta también supiera de lo que me estaba pasando y lo entendiera y me diera videos sobre el tema eso me dio mucha alegría. Entonces, Seba, Ok. le recomendamos a la gente que busque un terapeuta que esté entrenado en exposición y prevención de respuesta. ¿Sí? Búsquenlos porque hay, definitivamente hay. Hay varios, pueden encontrar en la página de Fundación Internacional de TOC, eh, Ajá. pueden encontrar en Altoc, se llama, pero en general, entonces les recomendamos que busquen a alguien que tenga la especialidad de TOC, que probablemente va a estar especializado en exposición y prevención de respuesta, y, y que ojalá sepa. Entonces, tú le puedes preguntar al terapeuta si es que ya ha tratado a personas con TOC, con qué enfoque Ajá. trata. eh, Pueden hablarle a la persona. Vean qué tal, vean si les gusta, buscan un hombre, una mujer. Pero importante entonces que le pregunten a su terapeuta si hace exposición y prevención de respuesta, ¿no? Pues para mí, en estos casos de obsesiones es fundamental. O sea, porque hay otro tipo de terapias que, que justo no ayudan a que las obsesiones sean manejadas de la manera correcta. Ujú. Em, Porque, y esto es algo que me doy cuenta recién, hace no mucho tiempo,
que realmente con las obsesiones no tiene mucho caso dialogar, cuestionarlas, ver si esconden o no una verdad. Ujú. este, Entonces, hay otro tipo de terapéuticas que no se especializan en EPR, que sin querer pueden promover el mantenimiento de las obsesiones. Entonces, la EPR a mí se me hace lo más fundamental porque no dialogas de dónde vienen las obsesiones, no buscas el origen, ¿no? Cuando alguien está en crisis de obsesión puede, ¿no? Que esté buscando de dónde viene y eso también se termina siendo una compulsión y sea un mantenedor de Ujú. las obsesiones. Entonces es buenísimo porque, ay, no, ¿y sabes qué? Que esto es genial, Feli, y esto ayuda muchísimo, creo, y creo que le puede ayudar mucho a las personas, Ujú. que al no dialogar, ¿no? Con las obsesiones y darte cuenta que solo es un pensamiento, así como todos los miles de millones de pensamientos que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, este, uno se quita mucha culpa de encima, ¿no? Mucha Totalmente. responsabilidad de cosas de las cuales no son responsables, que es de todos los pensamientos que a uno le vienen en el Ujú. día a día. Entonces, Ujú. creo que eso es súper aliviante de decir, Súper importante. no es que yo quiera esto, no es que yo desee esto, Ujú. y eso Sí, creo que es parte claro. fundamental de la recuperación o del proceso de, pues, de estabilidad, ¿no? En el que Ujú. al que puede llegar uno. Totalmente, Seba. No, no lo pudiste haber dicho mejor. Quiero quedarme con dos cosas de las que dijiste. Uno, los seres humanos tenemos muchos pensamientos en un día. Nuestro cerebro es como una máquina que no para de imprimir pensamientos. Muchos de ellos Sí, no van a tener sentido. No van a tener sentido, no hablan de ti, no hablan de lo que va a pasar en la vida. Simplemente podemos tener pensamientos irracionales, porque así somos los seres. Y la mente es muy imaginativa en realidad. sí, Y las obsesiones se sirven de eso, de esa capacidad imaginativa ilimitada. Pero necesitamos exponernos a esas ideas para ujú, saber que no son peligrosas. Abramovich, un autor que me gusta mucho, él da la metáfora de que en el TOC los pensamientos son como un tigre que de repente pasa por el frente tuyo. Imagínate un tigre, que tú lo ves y te asustas muchísimo. ¿Por qué está pasando un tigre por el frente mío? Y ajá, entonces tú haces muchas cosas, te tapas para no ver al tigre y lo mueves y lo corres y haces muchas cosas porque no quieres ver al tigre, porque te provoca ansiedad, es humano. Pero él lo que te dice es que es un tigre de papel el que pasa por ahí, que es ujú, como la imagen de un tigre. Entonces, tú tienes que mirarlo en la terapia de exposición y prevención de respuesta. Tú aprendes a mirarlo de frente sin hacer compulsiones, sin arrancar, sin taparte los ojos, sin moverlo. Y eso con el tiempo te provoca ansiedad, lo estás mirando, te provoca ansiedad, pero con el tiempo tu cerebro dice, oh, wow, está desagradable este tigre, es un tigre, me desagrada, me da miedo, pero ajá, parece que no es tan peligroso como yo creí. Y parece que puedo tolerar verlo, que pase por encima de repente, claro, porque siguen viniendo los pensamientos de repente, ¿cierto? sí, Solo que sí, no te provocan la misma cantidad de ansiedad. Te das cuenta de que es como un tigre de papel. Eso es lo que dice Abramovich. A mí me hace mucho sentido. Por eso hay que exponerse, ¿verdad? totalmente, o sea, y a lo mejor, o sea, porque esto también es algo que percibo como en la comunidad de gente que pasa por esto. Escucha mi exposición y ya enseguida entra un miedo fuerte, ¿no? De, Mm. ay, no, yo no me quiero exponer porque mil razones, ¿no? Pero bueno, que seguramente muchas vienen del miedo y de la ansiedad, ¿no? Estas mil Claro. razones para no exponerse. Pero también, o sea, a mí me gustaría decirle a la gente que con un terapeuta, ¿no? Este, especializado en esto, las exposiciones no necesariamente tienen que ser súper duras. O sea, mm, creo que se pueden ir haciendo poco a Ujú. poco, Ujú. poco a poco, porque, pues sí, o sea, el chiste no es confrontar a la persona con
sus niveles máximos de angustia y de ansiedad de un momento al otro, sino es irlo habituando poquito a poquito, ¿no? A esas ideas, y yo tenía mucho miedo al principio de hacer exposiciones porque no sabía cómo eran, Ujú, pero también te terminas acostumbrando. O sea, ujú, y es lo que le quiero decir a la gente, que no le está bien tener miedo, ¿no?, ujú, de las exposiciones, pero a lo mejor no, no un miedo que no te permita ujú, eh, exponerte. O sea, al final, los beneficios pueden ser muchísimos porque te da más tranquilidad en el día a día, a la larga o a mediano plazo. Hay una frase que me gusta mucho, que hizo un autor de psicología, que ujú. para ganar hay que perder. Mm, ok. Y Entonces, para hay otra, ganar, hay ¿vale? otra frase que me encantó que decía, invierte en ansiedad ahora para sentir tranquilidad en el futuro. Y sí, La encontré brutal también. Buenas frases por ahí. Entonces, oye, vamos a comenzar a cerrar, no te quiero quitar mucho tiempo, no, pero no, quiero rescatar eso, que es legítimo entonces que la persona que nos esté escuchando, exposición y sientan miedo. Obvio, hemos estado todo el tiempo intentando sacar este pensamiento, intentar sacar esto, obvio que te va a provocar miedo, pero no tienes que enfrentarte de una a las cosas. Es como lo que tú decías, podemos de repente ver solo el pie del tigre y después vemos los dientes del tigre y después vemos un video de un tigre y después que es un tigre chiquitito y después como que... Entonces, en la terapia tú vas haciendo porque la exposición te tiene que provocar ansiedad, pero también la idea es que sea tolerable, porque tal sí, como dice Seba, si tú vas avanzando de a poco, tú dices, ok, lo pasé mal, pero parece que pude hoy. Me enfrenté a ah, esto y lo pude hacer y sigo vivo, parece que puedo continuar y luego das otro paso y luego das otro paso. Y, pero tienen que haber esas distancias primarias donde te des cuenta, parece que me puedo sentir ansioso, pero parece que lo puedo hacer, puedo con esto. Y eso te va dando más autoestima y más ganas de seguir. sí, 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 o sea, no puedo estar más de acuerdo con lo que dices, Feli. O sea, como de primero ver la patita, luego los ojos, luego los dientes, y que sí crea, la verdad es un alivio a mediano plazo. Yo a largo plazo todavía no puedo decir mucho porque recién comienzo en un tratamiento especializado para esto, pero lo que hoy sí les puedo decir es que además las exposiciones no solamente, o por lo menos creo que es así, no solamente hacen que ya no te afecten de más las obsesiones, ¿no? Sino que te hacen ver el mundo de una manera distinta. Ujú, O ujú, sea, de una manera menos peligrosa, ujú. de una manera más flexible, y también te hacen apreciar mucho, ¿no? Ya después de un tiempo de exposiciones, creo que te hacen apreciar mucho el lugar donde te encuentras y donde te encontrabas, ¿no? Sí. Y la verdad es que es bien bonito valorar la tranquilidad Ujú, cuando uno ya no está sumergido 24/7 en ujú. Totalmente, las crisis, la totalmente. angustia. ¿Sabes qué? Y Justo leía en un libro, este librito muy bueno, ¿ah? Está orientado más a terapeutas, sí, de Marco Ochoa y Caleb. yo lo quiero Y, comprar. y hay hartos chicos también de Altoc Ujú. que escribieron capítulos que están muy buenos. Y habla de la comparación entre fármacos y terapia para el TOC y dice que la terapia de exposición también se asocia a mejoras en la calidad de vida. Ciertas mejoras que yo veo sobre todo asociado a lo que tú dices y también a un tema de enfrentar miedos que se puede ver en otras cosas, porque esto de enfrentar miedos también tiene que ver muchas veces con buscar la vida que quiere, iniciar un emprendimiento, hablarle a una persona. En muchas cosas nos vemos con esto, entonces, claro, tiene esas cosas positivas. También da miedo, te entendemos a la persona que nos está escuchando, pero también tiene sus cosas positivas. Oye, Ah, Seba, un mensaje final que le quieras dejar a la gente, lo que tú quieras. sí, 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 sí. Una, no son los únicos o las únicas que pasan por esto. Muy importante. Creo que a veces nos sentimos muy incomprendidos porque
así pasa cuando estamos en estos problemas. También creo que nos sentimos incomprendidos porque hoy en día, ¿no? Y eso es uno de los mensajes que más me importa dejar. No se sabe bien qué son las obsesiones y las compulsiones, no se sabe bien qué es el TOC, porque de una manera intencional o no intencional, la televisión, los medios de entretenimiento, etcétera, se han encargado, creo yo, Ujú. de dar una imagen incorrecta de lo que es Desde el el... desconocimiento. Sí, Des- totalmente. Mm. sí. Entonces creo que eso es algo que promueve que nos sintamos incomprendidos y que esto Ajá, puede hacernos sufrir tanto porque no sabemos qué pasa ujú, y no sabemos con quién atender, ¿no? ajá, ajá, Entonces creo que de ahí viene esto que es como tan incapacitante del TOC, porque si lo piensas bien, si ujú, estás en un tratamiento correcto, no tendría por qué ser incapacitante y representar sufrimiento eterno, ¿no? Más bien creo que la sociedad y la falta de información que hay en la sociedad es lo que provoca que sea un ujú, poco incapacitante y pues decirles a las personas que no son los únicos que pasan, que hay muchos, que no es su culpa, ¿no? mm, Es- qué importante. y que hay métodos, ¿no? Y gente como Feli, que es un genio, para que pueda ayudar en esto a que tengamos una vida más tranquila, ¿no? Por lo menos yo lo veo así como no una vida perfecta, porque eso Ujú, también se puede convertir en una compulsión, ujú, pero sí una vida más tranquila. ujú. Qué genial, Seba, qué genial, qué lindas palabras. Y entonces le dejamos ese mensaje a la gente que nos está escuchando. No importa lo mucho que te esté afectando en este momento, puedes mejorar. Quizás Sí, se demore un tiempo, quizás pruebes con un terapeuta, no te sirvió mucho, después te tienes que cambiar. Quizás tengas que leer algunas cosas, ver algunos videos, quizás tengas que pasarlo un poco mal, pero puedes mejorar. Eso sí o sí. totalmente. Puedes estar mejor. Y quizás no sea un estado donde ya casi que no tengas ninguna obsesión y de repente todo es felicidad, porque a veces eso no existe, pero sí te puedes encontrar mejor, puedes recuperar funcionalidad y me parece bien importante lo que dice Seba. Seba, muchas gracias. Ya te he dicho muchísimas veces lo mucho que disfruto de acompañarte, de lo feliz que estoy de eso, de lo mucho que te admiro. Seba tenía muchas ganas de hacer algo como esto porque tenía ganas de dejarle un mensaje bonito a la gente. Te admiro mucho, eso es muy lindo. Creo que esta entrevista le puede servir muchísimo a alguien que en este momento está sufriendo de TOC. Así que, Ojalá gracias. sí sea feliz y gracias a ti por permitirme estar contigo, ¿no? O dejarme acompañar por ti y también brindarme este espacio, ¿no? Para Mm, que juntos que podamos brindar un mensaje bonito a las personas y encuentren a lo mejor que después de este video, aunque sea un momentito de paz, ¿no? exacto, Y exacto. que Un se puedan granito de arena. realizar con un especialista, ¿no? Que Ajá. les ayude con esto. Aportar nuestro granito. Gracias, Sí, Seba. Súper. no, a ti, Feli, gracias.